Lo que tenemos que demostrar en el punto 13 es lo siguiente. Nosotros tenemos n vectores linealmente independientes en R a la n y esos n vectores forman una base de R a la n. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, la idea es la siguiente. Vamos a tomar algunos axiomas que vimos en la parte anterior, ¿sí? Es decir, en unidades anteriores, en el CBC y demás, y aplicarlos en este caso puntual. Entonces, si nosotros tenemos un subespacio de dimensión finita Rn, que en este caso es R a la n, ¿sí? Si nosotros tomamos cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes, va a ser base del subespacio, ¿sí? También cualquiera sea ese conjunto, va a generar a ese R a la n, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros tenemos que pensarlo de esa manera, como una base es un sistema de generadores linealmente independientes, eso para que sea base, ¿sí? Eso como para que nosotros tengamos en este caso, vamos a tener una cantidad de vectores, ¿sí? Que van a ser Li, ¿sí? Que por lo tanto todo elemento perteneciente a un subconjunto se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de esa base, ¿sí? Eso para tener una idea. Entonces, vamos a suponer que tenemos esos n vectores. Entonces, en este caso vamos a llamar al subconjunto S, por ejemplo, ¿sí? Generado en este caso por vector 1, vector 2 y así sucesivamente hasta el vector enésimo, que es este caso, ¿sí? Donde nosotros decimos que todos, o sea, o todo vector sub i perteneciente a S, es decir, todos estos, ¿sí? Todos los vectores son, en este caso, linealmente independientes, ¿sí? Como para que la idea. Entonces, supongamos por ejemplo como una opción 1, ¿sí? Que no generan o que no forman base, ¿sí? De R a la n. Supongamos esto como un caso. Si nosotros vemos que no son base de R a la n, ¿sí? no generan todo R a la n, porque justamente esa es la definición de la base, que se genere todo R a la n, ¿sí? Y tiene que existir uno o más vectores, vamos a llamarles vectores B, ¿sí? Pertenecientes a R a la n, que no sea una combinación lineal de estos que están acá, o sea que sea linealmente independiente también.'Entonces vamos a tener a S', si quieren vamos a extender ese subconjunto, pero ahora ya con los mismos vectores que teníamos antes, B1, B2 y así hasta B sub n, y ahora le agregamos el vector B, ¿sí? Entonces, rebobinemos. Suponemos que tenemos n vectores en el conjunto que son linealmente independientes, y la primera suposición es que no son base, que es decir, que no tenemos elementos suficientes para probar que son base de R a la n, ¿sí? Entonces debería haber uno más, acá podemos poner B1, B2, los que quieran, que hacen que esto también sea linealmente independiente. Entonces también de vuelta todo B sub i perteneciente a S', ¿sí? En este caso, o todos son linealmente independientes, como por ejemplo. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Entonces ese subespacio nuevo, S', ¿sí? Si son todos linealmente independientes, nosotros por ejemplo, que tomamos en el caso de tener un solo vector más, en este caso, la dimensión de S' va a ser de n, que es la cantidad esta, más el vector nuevo, ¿sí? Si tenemos dos vectores va a ser n más 2, si tenemos tres vectores nuevos va a ser n más 3 y así sucesivamente. Ahora, esto se contradice porque fíjense, nosotros tenemos un subespacio con una dimensión mayor que el espacio grande que lo genera, es decir, pensémoslo con diagramas de Bell. Si esto es R a la n, todo subespacio incluido en R a la n tiene que ser de dimensión menor o igual a R a la n. ¿Sí? Inclusive esto es hasta lo podemos probar sin por tema de la definición y demás. Entonces, como esto es absurdo, ¿sí? La conclusión que nosotros tenemos es que si nosotros tenemos un subconjunto de n vectores, como es en este caso, y son Li, y S está incluido en R a la n, ¿sí? S es base de R a la n, ¿sí? Esto lo probamos por el absurdo como se vio hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa en el caso de qué es lo que tenemos que demostrar ahora? En este caso tenemos que todo conjunto de n vectores que generan R a la n forman base de R a la n. Fíjense que en este caso el enunciado A y el enunciado B nosotros diríamos que no son recíprocos, es decir, no se pueden leer en forma al derecho y al revés de la misma manera, ¿ok? Por eso justamente tenemos que demostrar los dos. Si nosotros vemos que esto hay que leerlo de izquierda a derecha, es decir, se tiene que cumplir la primera condición, la consecuencia es lo que viene después. Pues esto parece muy elemental, pero es clave para entender qué es lo que pasa, ¿no?
Fíjense, si nosotros tenemos n vectores que generan R a la n, ¿sí? Supongamos el caso de que son, nosotros tenemos, voy a volver a usar la misma nomenclatura que antes, S, donde tenemos B1 hasta B sub n, ¿no? Todo el conjunto de vectores, y en este caso generan R a la n. Entonces, vamos a suponer que no son base de R a la n. Es decir, no son base. Si algo no es base, contradice que sean vectores linealmente independientes. Con lo cual, no son linealmente independientes. Si no son linealmente dependientes, ¿qué son? Linealmente dependientes. Entonces, debe haber uno o más vectores que van a ser combinación lineal de estos R a la n que van a estar incluidos en ese conjunto. Entonces, supongamos que tenemos que el enésimo vector B sub n es combinación lineal de todos los otros, ¿sí? Es decir, de B sub 1 hasta el anterior, ¿no? B de n menos 1. Y esto pasa a ser una base linealmente independiente, porque sacamos el que era combinación lineal. Uno o más podemos sacar, depende de los que sean, ¿no? Entonces, como esto queda linealmente independiente, pero es de aquí que la dimensión de este nuevo subconjunto S', que va a estar puesto por B1 hasta el n-1, esta dimensión va a ser menor que la dimensión del R a la n. Por lo tanto, contradice con lo que dijimos al principio. Es decir, ¿cuál es la lógica de esto? Si la lógica correcta, ¿no? Corrigiendo esto que está acá. Si S está formado por n vectores y generan R a la n, entonces son base, son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces esa es la condición, en este caso, que hay que cumplir para que esto se cumpla. ¿Ok?